Economía y Finanzas. Señor Oliva, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Valeria por la invitación. Usted ya tiene 3 años cumplidos como presidente, digamos, del Consejo Fiscal. ¿Cómo es su análisis o cuál es el análisis que usted tiene, señor Oliva, teniendo en cuenta que también usted asumió en su momento la cartera de Economía y Finanzas? ¿Cómo vamos a cerrar o cómo ha cerrado el 2023 en materia económica? A ver, en materia económica, el 23 todos sabemos que ha sido un mal año, ¿no? Vamos a decrecer cerca de medio punto del PBI. La expectativa para el 24 es que sea un poquito mejor, ojalá que sea bastante mejor y bueno, sobre eso podemos conversar más adelante. En términos de la política fiscal, también ha sido un mal año en el sentido de que no se ha cumplido con una de las reglas fiscales, que es la del déficit fiscal, que es 2.4% y se ha llegado preliminarmente a un 2,8%. ¿No? Si bien uno podría decir que la variación no es muy grande, en realidad es cerca de un 15 o 20% de la meta y además es una mala señal que el MEF, a pesar de haber prometido el cumplimiento, no lo haya hecho, ¿no? Entonces hay un tema de credibilidad, más que de insolvencia. ¿La credibilidad ahí? Sí, porque si empezamos a incumplir las metas, así sea por poquito, las futuras promesas de llegar a un 1%, como dice la ley en el año 26, cada vez van a ser menos creíbles, ¿no? Y eso puede perjudicar al país. ¿De qué manera? Porque cuando se habla de este tema de déficit fiscal, señor Oliva, y hemos escuchado incluso la respuesta en algún momento del ministro Alex Contreras, los peruanos de a pie no se explican cómo es que este incumplimiento que ustedes advierten incluso en su último comunicado puede afectar a la vida del peruano de a pie. ¿Cómo es que este incumplimiento golpea justamente a los hogares de manera económica? ¿Cuál es la explicación? A ver, lo primero, que el déficit fiscal significa que se está gastando más de los ingresos que se tienen, ¿no? Hay un déficit que en este caso es 2,4%, este año se supone que va a ser 2%, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando uno gasta más de lo que tiene? ¿Cómo cubre o cómo ha cubierto esa brecha? Con deuda, básicamente. O quemando tus propios activos, quemando tus propios ahorros, ¿no? Y el MEF lo que ha hecho el año pasado es una mezcla de las dos cosas, pero principalmente ha quemado sus propios ahorros. Entonces, ¿qué consecuencias trae eso? Primero, que cada vez tenemos menos ahorros. Y si nosotros sabemos que la economía peruana pues, es proclive a choques, puede ser un terremoto, puede ser un fenómeno del Niño, puede ser, digamos, cualquier evento. ¿No estaremos preparados? Una pandemia, cada vez vamos a tener menos ahorros para estar preparados. Entonces, comerte los ahorros, digamos, no necesariamente es una buena cosa. Entonces, eso eventualmente podría pasarnos factura. Algo en la que había conseguido incluso también Fitch hace algunos días. Así es, así es. A ver, estos datos son públicos. Las personas que están siguiendo las finanzas públicas de alguna manera están empezando a preocuparse. Digamos, no es una situación peligrosísima, ni que estemos al borde de una crisis, ni mucho menos. Pero las señales que se están dando desde hace 2 o 3 años van en una dirección de deterioro. Y eso es lo que está preocupando, ¿no? Es mejor tomar medidas en estos momentos, cuando la situación no es caótica, que tomarla en 2 o 3 años, cuando ahí sí puede ser muy tarde. Ahora, esto nos podría perjudicar a la hora, digamos, de tratar de buscar, qué sé yo, financiamiento, digamos, de la banca internacional, o sea, de otras aristas en las que podríamos nutrirnos. Así es, porque cuando un país empieza a perder credibilidad fiscal y empieza a perder sus fortalezas fiscales, le va a resultar cada vez más caro conseguir la plata para endeudarse. ¿Todavía no hemos llegado a esos niveles, señor Oliva? No, todavía no. Seguimos siendo seguramente el segundo país en América Latina con una tasa relativamente baja. Pero nuevamente, si esto se empieza a deteriorar poco a poco, y ahí en el comunicado que hemos sacado la semana pasada hemos señalado algunos aspectos, eventualmente podríamos tener un problema. Entonces, si cada vez es más caro endeudarnos, significa que vamos a tener que pagar más intereses por esa deuda, y significa que cada año vamos a tener que dejar de invertir menos para pagar intereses. Y eso definitivamente afecta el bienestar de la población. Y los televidentes de repente se estarán preguntando, señor Oliva, ahora con esta advertencia que ha lanzado el Consejo Fiscal, que ya lo estaban haciendo ustedes ya desde hace algunos meses, producto en la que hubo cierto encuentro incluso entre el Consejo Fiscal y el Ministerio de Economía y Finanzas, que de acuerdo a declaraciones del ministro ya se arregló a puertas cerradas.
viene el tema de Petroperú, ¿no? Y el apoyo crediticio, ¿no? Y el tema de las deudas pendientes, que de acuerdo a Pedro Chira, el director de Petroperú, esto recién se va a pagar en el 2025, de acuerdo a lo que él estima. ¿Por qué, si tenemos esta advertencia con el tema del déficit fiscal, estamos asumiendo no un riesgo directo, pero sí con el apoyo crediticio del Ejecutivo con Petroperú? Sí, bueno, ahí también yo creo que no se ha hecho caso a las advertencias que se han dado en los últimos años sobre la realidad de Petroperú. Se pensó en algún momento que Petroperú solo iba a poder financiar su refinería. La realidad ha demostrado que eso no ha sido así y por eso ha pedido en el año 2022 un apoyo y aparentemente a fines del año pasado volvió a pedir un apoyo. Definitivamente ya estamos con el problema encima, ¿no? Ahora lo que queda es, como se dice, minimizar los daños. Y seguramente en esa línea de minimizar los daños, a lo que el gobierno podría de alguna forma comprometerse es a dar algún tipo de garantías para solucionar el problema, como parte de un paquete que yo esperaría que sea muy comprensivo, ¿no? Pero ponerle plata fresca, como se hizo en el año 2022, que para mí también fue un gran error lo que se hizo en el año 22, volver a hacerlo nuevamente, bueno, por un lado ya ha sido descartado por las autoridades y por otro lado, efectivamente, pues sería un mal uso de los recursos públicos que son tan escasos, cada vez más escasos. Y este crédito o este apoyo en crediticio que ha anunciado incluso, ha sido ratificado por el ministro de Energía y Minas, comentado por el ministro de Economía y Finanzas, ratificado también por el Premier, ¿es una buena decisión por parte del Ejecutivo? Buena en el sentido de que no hay mejores, probablemente, ¿no? Okay. Pero no es que sea buena para el país, porque estamos al final tapando un hueco, ¿no? Pero yo hubiera preferido que se presente un proyecto de ley que se debata en el Congreso lo que se piensa hacer. Un decreto de urgencia no es la manera, como lo han anunciado, no es la manera de tratar de solucionar esos problemas, más allá de que le puede, digamos, cargar algunos temas legales a las personas que firmen ese decreto de urgencia, ¿no? Porque están comprometiendo plata pública a sola firma. Y eso, en teoría, debería ser visto por el Congreso. Entonces, yo no sé cuál ha sido la decisión. ¿A qué se refiere usted con el tema de las firmas? No, un decreto de urgencia es firmado, es aprobado por el Consejo de Ministros y firmado por el presidente, el ministro de Economía y eventualmente algún otro ministro y el Premier, ¿no? Y con eso estarían autorizando, digamos, a eso me refiero con sola firma, que es solo la decisión del Ejecutivo, estarían autorizando algo, ¿no? Unas garantías, una condonación, no sé lo que van a hacer, ¿no? Ese tipo de decisiones son muy, pero muy delicadas, ¿no? 600 millones, 1.000 millones, lo que sea, digamos, la plata no es de ellos, la plata es del país. Entonces, lo correcto es hacer este tipo de propuestas a través del Congreso y que en el Congreso se debata, se presente, el Ejecutivo puede enviar con carácter de urgencia, hay una comisión permanente, ahí se puede aprobar y en todo caso, pues esa sería la manera, según yo, digamos, no estoy hablando a título personal, la forma como debería tratar de solucionarse el problema, ¿no? A sacar decretos de urgencia, ya hemos criticado como Consejo Fiscal también varias veces que a sola firma nuevamente han cambiado la ley de presupuesto, han metido plata al presupuesto, eso, digamos, va en contra de la institucionalidad fiscal. Y no estamos hablando de una urgencia, si hace tiempo se sabe esto, digamos, ¿dónde está la urgencia? O sea, ¿se está haciendo bien las cosas desde el Ministerio de Economía, desde el Ejecutivo, señor Oliva? Mira, están con una situación bastante difícil, complicada. Yo creo que no han sabido manejar la crisis del año pasado, una crisis que vino de afuera, básicamente, no de afuera, sino de fenómenos exógenos, ¿no? Como lo fue pues, el Yaku y también con los conflictos sociales, aunque eso también el gobierno tuvo culpa, digamos, de eso, no es totalmente exógeno. Pero en todo caso, el efecto sobre la economía sí fue importante y lo que nos demuestran los datos es que el Ministerio de Economía no ha sido capaz de revertir las expectativas que se golpearon en ese momento, pero que siguieron golpeadas durante todo el año, ¿no? Y eso, pues, habría que analizar cuáles son los temas, los programas punche que se han sacado también. Sí, porque ahí hay programas en los que el ministro de Economía suele, cuando hay entrevistas, suele decir, bueno, hemos hecho el Compunche Perú, tenemos avanzado este otro Plan Unidos, me parece. ¿Es suficiente?
los datos demuestran que no ha sido suficiente, ¿no? Porque las promesas que se hicieron cuando se sacaron esos programas no era para que la economía descrezca a medio punto, ¿no? Incluso se habló de la bala de plata, como que esto es lo que va a cambiar todo. De todas maneras iba a ¿no? funcionar. Entonces, ese tipo de mensajes, la verdad es que no es apropiado, ¿no? Porque... Ahora, hoy día hubo una reunión, señor Oliva, de gremios empresariales con el Premier. Si mal la memoria no me falla, estaba también el ministro Matthews y el ministro titular de la cartera de Transportes y Comunicaciones. Y algo que había señalado, no sé si ADEX o la Cámara de Construcción, que le habían pedido expresamente, entiendo, los gremios empresariales al Premier, que el discurso vaya acompañado con las acciones. Y algo que se había criticado muchísimo el año pasado, ¿no? Que el discurso del Ejecutivo, de sí, las puertas están abiertas para las inversiones, el sector privado que se resintió el año pasado, que vuelvan a confiar en el Perú, pero paralelamente veíamos acciones que no se estaban condicionando con esto. ¿Ese ha sido un error que usted ha podido percibir? Sí, yo coincido con esa apreciación, ¿no? Ha habido demasiadas promesas de que se van a hacer las cosas o que se están haciendo cosas y los resultados no los han acompañado. Yo sobre eso tengo también una opinión muy particular. No estamos utilizando las instituciones que ya existen en el país justamente para enfrentar este tipo de problemas. Nosotros tenemos un Consejo Nacional de Competitividad y Productividad que está vigente, que existe. Estos gremios que usted menciona son partes del directorio de ese consejo. Allí deberían debatirse estos asuntos, como se hizo en su momento en el año 2018 y también se hizo mucho antes, en el 2015 y en el 2013. ¿No? Eso de estar llamando a unos gremios sí un día, a otros gremios otro día, para decir no se sabe qué, yo creo que no es una buena política, porque estamos afectando lo que ya existe, la institucionalidad que ya existe. Okay. Entonces, lo que yo hubiera recomendado en todo caso es que se convoque a ese consejo. Hay cerca de 22, 23 instituciones, que no solo son empresas, también está la academia y están los sindicatos representados. Sobre esa base se armen grupos de trabajo, como se hizo cuando sacamos el plan de competitividad en el 18 y 19, ¿no? Y allí, conjuntamente, entre todos los actores que tienen que ver con determinados temas, se presenten las propuestas que son viables para hacer. Para mí ese es el mecanismo para hacerlo, ¿no? Estos llamados que hacen, no se sabe en qué momento, ni se sabe qué cosas se discuten, para mí van en contra de la institucionalidad del país y no se aprovechan. Y después de 4 o 5 meses o más, salen con una medida que hace 4 años ya se había identificado, ¿no? Y le pongo el ejemplo de la famosa ventanilla única digital de la minería, que se identificó en el año 2019, tiene una serie de metas en el año 2019, nadie le hizo caso, y después el año pasado, como gran cosa, como gran anuncio, se dice que se va a crear la ventanilla, y no sabían que ya existía la ventanilla hace 4 años. Justamente, ¿por qué? Porque no se está siguiendo la institucionalidad, no se está siguiendo lo que ya se hizo antes. Y eso de tratar de descubrir la pólvora cada día, pues no es algo bueno para el país. Señor Oliva, quiero regresar al tema de Petroperú, que es algo que ha estado, digamos, en la agenda durante las últimas semanas. Se habló, y no se habló, de hecho hubo un decreto que se publicó el fin de semana sobre un reajuste ya en la Junta de Accionistas, ¿no? Se le quitaba cierto peso al Ministerio de Energía y Minas y se le daba este peso o este poder al Ministerio de Economía y Finanzas. El MEF tiene ahora un 60%, el MINEN un 40%. Esto, digamos, es algo que usted saluda. ¿Cómo ha tomado esta decisión por parte del Ejecutivo? Que es algo que habían prometido también en algún momento, ¿no? Sí, a ver, por sí solo eso no soluciona absolutamente nada, ¿no? A ver, primero habría que ver si el problema es que había un enfrentamiento entre los dos ministerios, ¿no? Porque normalmente, yo cuando he sido ministro, lo he vivido, las decisiones se tomaban conjuntamente por mayoría, claro, ¿no? Entonces, no importa si uno tiene 20, 80, 40, 60, porque al final es una política del país. Y de Estado. Y de Estado, ¿no? Ahora, entiendo que los ministros han dicho que no hay ninguna crispación entre ellos, no hay ninguna crisis entre ellos, ni enfrentamiento. Entonces, digamos, estamos en lo mismo. No importa que uno tenga 40 y 60 y el otro 60 y 40, o sea, si realmente hay una coincidencia entre el pensamiento de los dos ministerios y eso refleja el pensamiento de la Presidente, entonces no estamos solucionando absolutamente nada con esto. Entonces realmente, si eso es verdad, digamos,
es una medida inocua, ¿no? No hay ninguna afectación sobre, pero sobre le el genera futuro de Petroperú. cierta suspicacia que se haya cambiado, digamos, la fórmula, se haya reformulado el peso de la distribución, digamos, en la Junta de Accionistas entre el MEF y el MINEM de Petroperú. A ver, eso uno lo ve como un llamado de atención al Ministerio de Energía y Minas, desde afuera, digamos, claro. que no es, ¿no? Le das más poder al le estás Ministerio dando más de al Economía. otro, ¿no? Entonces, ¿por qué le estás llamando la atención y estás manteniendo al ministro en todo caso? Eso a mí me causa una duda también, ¿no? Porque si efectivamente hay una disputa y el ministro de Energía y Minas está actuando mal, está ejerciendo mal su responsabilidad como accionista, pues entonces lo que hay que hacer es remover a esas personas. Pero cambiar el porcentaje en sí mismo no soluciona absolutamente nada. Pero siente que de repente podría encaminarse por otro lado las decisiones de Petroperú ahora que el Ministerio de Economía tiene mayoría. Depende, ¿no? Porque, a ver, hay decisiones financieras y hay decisiones operativas. El Ministerio de Economía y Finanzas no sabe absolutamente nada de cómo se maneja una refinería, ni mucho menos, ¿no? Y al revés, quizás en el Ministerio de Energía y Minas no tenga muy claro cómo se manejan las finanzas de un país, ¿no? Entonces, por eso, digamos, es que se tiene que trabajar conjuntamente. Entonces, que uno tenga 60 y el otro 40, personalmente yo lo veo relevante. Ahora, el lote 10 es un tema que ha salido a la palestra. El 19 de mayo se termina el contrato que tiene la empresa china y todo indica, señor Oliva, que podría ser Petroperú quien asuma la responsabilidad del lote 10. ¿Petroperú está preparado para asumir esta responsabilidad? Bueno, allí básicamente habría que escuchar a la gente que sabe. Yo del sector, digamos, del manejo de una empresa de petróleos no sé mucho, ¿no? Lo que me hace sentido a mí es que se le está tratando de ayudar a Petroperú para que con esos ingresos eventualmente pueda tener algún tipo de flujo positivo. Ahora, entiendo que Petroperú no ejerce esa función hace no sé si 20 o 25 años, lo cual también requerirá pues algún tipo de experiencia en particular. Entonces, desde afuera, digamos, uno puede decir que probablemente no sea la mejor decisión darle a Petroperú esta responsabilidad, sobre todo cuando se trata de una empresa que tiene tantos problemas. Primero soluciona tus problemas, digamos, y tus problemas de gobierno corporativo, sobre todo. Antes de asumir. Antes de asumir cualquier cosa, ¿no? Entonces, el primer paso debería ser, a ver, ahora cómo se va a manejar esta empresa. ¿Van a seguir los mismos gerentes, los mismos subgerentes? ¿Sería un error dárselo a Petroperú? En estas condiciones, definitivamente, ¿no? Si, si es parte de un gran paquete, pues habría que analizar todo el bosque, digamos. Pero claro, darle solamente esto para mejorar sus flujos y seguir con la misma gente que ha venido trabajando esto, la verdad sería es que no dispararse lo veo. a los pies. ¿Usted lo cree? Sí, no lo veo. Porque estamos hablando justamente del tema del déficit fiscal, ¿no? Y estamos justamente en una política en la que tenemos que ser más cuidadosos y responsables con nuestras finanzas públicas y otorgarle, digamos, esta otra responsabilidad a Petroperú, no sé qué tan bueno sea. Sí, no, para nada. Y si uno revisa el marco macroeconómico multianual, que son las proyecciones oficiales del gobierno, allí no hay ninguna plata para Petroperú en ningún lado, ¿no? Ahora, Talara es uno de los proyectos, no proyectos, sino ángulos emblemáticos que tiene y siempre suele hablar el ministro de Energía y Minas, que es un activo importante, es lo que ha señalado el mismo gobierno. ¿Usted coincide con eso? Bueno, dado que ya se terminó supuestamente la refinería, pues es un activo que hay que tratar de cuidar, obviamente, ¿no? Pero nuevamente, la estructura financiera de ese activo no ha sido la adecuada. Entonces, poder pagar esa deuda solamente con el rendimiento de Talara, pues va a exigir un trabajo denodado y no es nada fácil, ¿no? Así, grosso modo, las cifras que yo tengo en la cabeza es que en el mejor de los casos la refinería podría estar dando unos 450, 500 millones de dólares de utilidades, digamos, anuales, pero la mitad de eso se va a pagar solamente los intereses de la deuda. Porque mi pregunta era, ¿Talara va a salvar Petroperú? No. Talara es lo que ha hundido Petroperú en buena medida ahora, ¿no? Entonces ahora, naturalmente, los flujos que se puedan generar de ahí van a ayudar, pero el hueco es tan grande que no va a ser suficiente. ¿Qué hacer con esa empresa, señor Oliva? Porque pareciera que, o sea, hay cierto optimismo por parte del gobierno que le pide a la gente confíen que esto va a salir bien. Chira diciendo, Talara nos va a sacar de esto, a partir de tal año va a haber réditos, va a funcionar. Y por otro lado tenemos a los gremios empresariales diciendo, esto es un fracaso total. O sea, ¿qué hacer con esta empresa? Nuevamente, ahí lo que tendríamos que empezar a hacer es cambiar todo el gobierno corporativo.
tratar de hacerlo una empresa viable. Y para eso hay gente, hay empresas que se especializan en eso, ¿no? Habría que escoger a la mejor empresa para que pueda hacer eso. Lo otro es hacerle caso a ese famoso estudio que se hizo, que nadie conoce, de Arthur D. Little, que también está bajo 4 llaves, al menos yo no lo he visto personalmente, y habría que ver qué cosas se está recomendando, cuál es la verdadera situación. Hay mucha opacidad, hay poca transparencia. Entonces, antes de que alguien se lance a recomendar una cosa u otra, digamos, más específica, hay que analizar bien cuál es la situación de la refinería, por un lado, y de la empresa como un todo. Sobre esa base uno puede empezar a especular, pero más allá, digamos, de los detalles, yo partiría definitivamente por un cambio en el gobierno corporativo, que además se cae de Maduro. Esto hace un año que se está diciendo, es más, cuando se dio el dinero en el 2022 se prometió que se iba a hacer. Y que yo sepa, pues la misma gente sigue trabajando allí. Entonces, ha pasado 1 año y 4 meses y seguimos en lo mismo hablando de un famoso nuevo gobierno corporativo. Entonces, se ha dejado pasar mucho tiempo y allí yo creo que es parte de la solución empezar por ahí, más allá de otros ajustes que seguramente van a tener que hacerse, ver cómo funciona el tema de los sindicatos, los sueldos que tiene Petroperú, las deudas que tiene Petroperú. Uno tiene que hacer un análisis completo para poder aventurarse a dar alguna indicación. Y yo no soy la persona indicada en todo caso para dar ese tipo de especificidad, ¿no? ¿Cuáles son los 2 principales errores que usted ha podido percibir en el manejo o en el trabajo del Ministerio de Economía y Finanzas que este 2024 no se podría permitir, señor Oliva? A ver, yo creo que tiene que trabajarse mucho en la credibilidad del MEF, ¿no? Que se ha venido perdiendo justamente por este tipo de anuncios como los que mencionábamos hace un momento, ¿no? De prometer cosas que no se cumplen, de prometer que se va a cumplir la regla fiscal cuando no se cumple, de prometer que estas son las balas de plata para que la economía crezca 3% y terminamos creciendo. ¿Está golpeada la credibilidad del MEF? Entonces hay una credibilidad que tiene que empezar a reconstruirse sobre la base de informes técnicos, serios. Entonces eso por un lado, hay un tema de credibilidad. ¿Esta credibilidad se podría solucionar cambiando al ministro de Economía? ¿O no es la solución esa? Bueno, a ver, si se le cambia al ministro, pues todo dependerá de quién es el reemplazo, ¿no? Uno nunca sabe. Este ministro, yo lo conozco, es una persona capaz que podría también dar el giro, pero tendrían que estar convencidos de dar ese giro, ¿no? Y estar convencido de escuchar quizás otras voces a las que está escuchando ahora y encaminar al país por otro rumbo. O sea, la decisión al final obviamente pues es de la presidenta, ¿no? Por más que suene a cliché, pero más que las personas, lo que hay que cambiar es la actitud y la política que se está teniendo. Entonces, una parte es definitivamente tratar de recuperar la credibilidad y la otra parte es tratar de hacer pelea en una serie de cosas que están pasando el mes por encima. Por ejemplo, ¿no? Temas del Congreso, por ejemplo, ¿no? Leyes que tienen que pelearse. Sí, no, la AFP es particular porque el Ejecutivo también tiene su propia propuesta, ¿no? Por ahí hay una serie de leyes que en algunos casos el Ejecutivo en general, el MEF en particular, han dado la pelea y en otros casos no, ¿no? Uno tiene que, digamos, saber enfrentar temas que van en contra de la sostenibilidad fiscal. Por ejemplo, cuando el Tribunal Constitucional sacó esa resolución o sentencia argumentando que el Congreso tenía iniciativa de gasto, el MEF estuvo callado, ¿no? Otro MEF al día siguiente hubiera pedido una cita con el presidente del Tribunal Constitucional para explicarle el tema y ver una solución, porque eso es gravísimo. Claro. O sea, eso es ya decir, capitulamos y olvídate de la sostenibilidad de las finanzas públicas. ¿Y qué se hizo? Nada, por ahí hubo alguna declaración. Entonces, ese tipo de, digamos, no quiero llamarlo enfrentamiento, pero en todo caso salir a defender decididamente las finanzas, la política del gobierno, etcétera, yo creo que también es otro tema sobre el cual se tiene que trabajar y se puede hacer sin ningún problema. Uno no necesita ser malcriado ni pelearse, ni mucho menos, ¿no? Uno tiene que saber defender como históricamente el MEF ha sabido defender. No siempre ha ganado, pero por lo menos sales y públicamente defiendes, desenmascaras, tratas de hacerlo mejor para el país, ¿no? Y eso también es otro de los temas que ha faltado, me parece, que se puede corregir fácilmente, digamos, ¿no? Puede ser este ministro, puede ser otro, pero esto es algo que yo creo que debería corregirse.
Ahora, señor Oliva, ha mencionado el Congreso de la República y en este último comunicado que usted también o se lanza desde el Consejo Fiscal, para ser más precisa, si bien es cierto, no ha dejado pues títere con cabeza porque ha criticado, ha sido bastante frontal con el trabajo del Ministerio de Economía, con el Ejecutivo, a la Municipalidad de Lima también, pero también ha sido bastante crítico con el Congreso de la República, que flaco favor le ha hecho el año pasado y los años anteriores al tema económico. Así es. Y me alegra que lo plantees de esa forma, porque justamente el propósito del comunicado que sacamos es decir que son varios actores que están jugando en contra del país. No es solamente el caso de un poder del Estado, de una institución por ahí que ha metido la pata o que quiere meter la pata. Acá estamos viendo algo más grande. Estamos hablando del Ejecutivo, en su versión gobierno central, gobierno subnacional, estamos hablando del Congreso, hablamos del Tribunal Constitucional, estamos hablando de una empresa pública. Entonces son varios factores lo que de alguna manera están empezando a mediar la sostenibilidad fiscal. Y eso hace que se relieve la importancia de este comunicado, ¿no? No es, digamos, tan fácil atacar 5 o 6 frentes al mismo tiempo. Entonces, el llamado de atención que hemos hecho nosotros es justamente a la institucionalidad fiscal del país, no necesariamente a una entidad o a una, y mucho menos a una persona en particular, ¿no? Entonces, eso, digamos, es el punto principal. Y acá necesitamos un acuerdo a nivel nacional entre todos estos actores para que tomen en serio porque la sostenibilidad fiscal, porque esto se puede poner muy, muy feo en algunos años y revertir eso es sumamente doloroso. ¿Cuánto tiempo nos podría tomar si es que hallamos justamente esto de la credibilidad fiscal? Mira, si este año se vuelve a incumplir la meta de 2%, que es, digamos, se llega al 2,5 o al 3%, no me sorprendería que las calificadoras empiecen, digamos, ya a tomar algún tipo de decisión. Eso encarecería la deuda. Digamos, en 2 o 3 años podríamos tener una situación muy, muy distinta a la que todavía gozamos ahora. Entonces, hoy es el momento de afrontar estos problemas, de tomar decisiones. El ministro ha dicho que en febrero van a revisar las proyecciones. A nosotros nos gustaría que algunos de estos temas, y no todos los temas que estamos conversando y que están en ese comunicado, se discutan al momento de presentar esas proyecciones. ¿Usted conversa con el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras? No, la verdad, muy poco. En algún momento al inicio hemos cruzado algunos chats. Personalmente nos hemos reunido una primera vez justamente cuando hubo el problema del Tribunal Constitucional. Cuando les dije lo de la iniciativa de gasto del Congreso, ¿no? Le pedí una cita porque para mí eso, digamos, es ya lo peor que le puede pasar al país. Entonces le pedí una cita en nombre del Consejo Fiscal y le comenté lo difícil que se puede poner la cosa si esto se... Entonces eso fue una primera reunión y después hemos tenido 2 reuniones más a raíz de algunos comunicados que hemos sacado, pero ya corporativamente con todo el Consejo Fiscal y con todo el equipo del... 3 veces lo ha visto. ¿No? 3 veces, sí, yo creo que 3 veces. Y algunos chats que hemos cruzado en algún momento, ¿no? ¿Y usted se queda como presidente del Consejo Fiscal? De hecho, el mandato es... Ya se venció en diciembre. Es más, en la última reunión que tuvimos, que fue de haber sido a mediados de enero, hace 3 semanas, entre otras cosas, el ministro se comprometió a renovar mi mandato por 4 años. Lo he visto en una entrevista también que dice que va a proponer mi renovación, así que esperaremos a ver. Que usted se queda ahora... Tiene que aprobarlo la presidenta en todo caso, ¿no? Claramente. ¿Se va a crecer 3% este año? Mire, yo creo que es posible crecer 3%. No va a ser nada fácil. Ayuda el hecho de que el fenómeno del Niño prácticamente... No es tan fuerte como uno hubiese esperado. Va a ser, el impacto va a ser, yo diría que menor, ¿no? Incluso se está hablando de un fenómeno de la Niña hacia junio. Entonces, por ese lado, digamos, uno de los grandes temores que habían y que definitivamente hubieran hecho muy difícil llegar al 3% estaría desapareciendo, ¿no? Tenemos otro aspecto positivo, que la inflación va a estar en el rango meta durante casi todo el año, ¿no? Seguramente va a terminar el año en 2,4% por ahí.
Eso también, digamos, de alguna manera no va a perjudicar a los consumidores. Y pues vamos a ver algunas políticas que ojalá pueda sacar el gobierno en estos meses, puedan impulsar de alguna manera. Ahora, reitero, se podría llegar, personalmente no es mi escenario base, yo pensaría en un poquito menos, pero tranquilamente, digamos, puedo aceptar que alguien piense que se puede llegar al 3%. ¿Suficiente para reducir este nivel de pobreza que nos ha dejado el 2023, señor Oliva? Eso es el gran tema, ¿no? Con un 3% y con una inflación baja, así a ojo de buen cubero, uno podría decir que la pobreza podría disminuir mínimamente. Pero la pobreza está ya en, no sé si en 29 o 30% este año, ¿no? Entonces reducirla en medio punto o un punto es claramente insuficiente, sabiendo que en el año 2019 cerramos con la pobreza en 20.2. Entonces necesitamos definitivamente mucho más que eso para poder por lo menos regresar a la situación del 19, ¿no? Con un 3% va a ser muy difícil, necesitamos tasas más cercanas al 5 para poder llegar a esa cifra, no sé, pues en 2 o 3 años. Señor Oliva, con esto cierro. Subir el sueldo mínimo vital debería estar en agenda tal como se ha planteado desde el gobierno, o es que de repente las condiciones no son las indicadas para discutir un incremento de la remuneración. Sí, ahí nuevamente mi respuesta va a ser institucional. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a utilizar las instituciones que existen y los acuerdos que se han tomado. Y si uno va a cambiar las reglas del juego, pues tiene que salir y explicar claramente por qué las está cambiando, ¿no? Existe un acuerdo desde hace muchos años para debatir ese tema en el seno del Consejo Nacional de Trabajo, donde hay, digamos, una comisión tripartita, ¿no? Entonces es allí donde técnicamente debería debatirse este tema con fundamento técnico. Entiendo que en algún momento se aprobó incluso una metodología. Si esa metodología arroja un aumento, pues habrá que asumirlo. Y si la metodología arroja que no es el momento todavía para hacer ese aumento, pues habrá que aguantarlo también, ¿no? Pero nuevamente, vayamos a las instituciones que ya existen, no tratemos de politizar los temas, porque ese es el peor daño que le podemos hacer al país, porque cada persona que viene va a tratar de imponer su propio punto de vista. Clarísimo. Señor Oliva, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta tarde, ha sido bastante gentil su presencia. Nos han quedado varios temas en el tablero, como el selectivo al consumo, por ejemplo, y lo comprometo a regresar y poder abordar otros temas y un análisis también de otros ángulos en materia económica. Señor Oliva, Carlos Oliva, presidente del Consejo Fiscal, estuvo con nosotros. Hacemos una pausa y regresamos con más.